Mi nombre es Ramón Castillo Herrera, y cada vez que recuerdo aquella noche, siento que el alma se me aprieta como si una mano invisible me apachurra el corazón. Mis propios hijos me pegaron una golpiza, pero antes de contar eso, quiero que sepan que yo soy de un ranchito cerca de San Miguel del Valle, en México, donde la vida siempre ha sido dura y el trabajo pesado. Mis padres me enseñaron desde niño a cargar costales, a sembrar maíz y a vivir con lo poco que había. Nunca fui a la secundaria, apenas terminé la primaria, pero siempre he sido hombre de trabajo y esfuerzo. Esa noche el aire estaba frío y olía a tierra mojada, porque había llovido un rato antes. Yo estaba en el patio de la casa que construí con mis manos, la misma por la que dejé mi tierra para irme al norte. Ahí trabajé casi 20 años bajo el sol de Estados Unidos. No era una casa de lujo, pero era mi casa, la que soñé, para mis hijos. Y sin darme cuenta, terminé amarrado a un poste con las manos hacia atrás, como si fuera un animal que estorba. Frente a mí estaban mis 3 hijos, Héctor, el mayor, Tomás, el de en medio, y Emilio, el menor. 3 hombres ya, grandes, fuertes, los mismos por los que crucé el desierto casi muriendo. Me miraban con rabia, como si yo fuera un ladrón que llegó a quitarles algo. No sé cuándo se perdió el cariño, no sé en qué momento dejaron de verme como su padre. Solo sé que esa noche ya no quedaba nada de amor en sus ojos. Héctor agarraba un látigo de cuero que yo usaba antes para trabajar con animales. Me lo aventó a la espalda sin decir una palabra. El golpe fue como fuego entrando a mis huesos. Yo me doblé del dolor y escuché las risas de mis primos que estaban ahí de metiches, borrachos, burlándose. Uno gritó: «Dale más fuerte, pa, que aprenda a no volver, viejo inútil». Y todos soltaron la carcajada como si aquello fuera un juego. Tomás, el de en medio, fue el que más me dolió, pero no por los golpes, sino por lo que me dijo. Ese muchacho era el más enfermizo de niño. Yo me acuerdo que casi se me muere un día y yo trabajé doble turno por meses para pagarle medicina y una operación. Pero esa noche me gritó: «¿Para qué volviste? Allá estabas bien mandando dinero. Aquí ya no sirves, pa». Nada. Sentí que sus palabras me cortaron por dentro. Intenté hablar. Quise explicarles que regresé porque los extrañaba, porque ya estaba cansado, porque quería abrazarlos, comer con ellos, verlos crecer como hombres de bien. Pero Tomás me empujó la cabeza hacia abajo y me dijo: «Tú ya no hablas, tú escuchas. Aquí nosotros mandamos. Lo que mandaste ya es nuestro». Yo traté de no llorar, de no suplicar porque todavía tengo dignidad, pero los golpes seguían cayendo uno tras otro. El látigo silbaba en el aire antes de pegarme y mis piernas ya no me respondían. Mientras me castigaban, mi mente se regresaba a los años del norte. Me veía cruzando el desierto con sed, con los labios partidos y la garganta tan seca que ni saliva tenía. Recordé cuando una víbora me mordió el tobillo y pensé que ahí me iba a morir. Me amarré la pierna con un trapo y seguí caminando porque sabía que mis hijos dependían de mí. Todo eso lo aguanté solo para darles una vida mejor. Pero ellos no pensaron en nada de eso esa noche. Para ellos solo era un viejo que ya no les servía. Cuando por fin pararon, yo caí de rodillas. Sentía la espalda ardiendo, las piernas flojas y la cabeza a punto de desmayarse. Escuché que uno de ellos dijo: «Ya estuvo, llévenlo, aquí estorba». Me soltaron de golpe y me dieron una patada en el pecho que me tiró al piso. Yo respiraba como podía. Entre dos me levantaron y me subieron a una camioneta vieja. Nadie dijo nada en todo el camino. Yo solo miraba por la ventana reconociendo las calles que tanto soñé recorrer con orgullo al volver, pero ahora las veía pasar como si fueran despedidas. Después de un rato, llegamos a un edificio viejo, con paredes descarapeladas y olor a abandono. Golpearon una puerta metálica y salió un hombre con bata sucia. Héctor le dijo: «Aquí te lo dejamos, ya está pagado». El hombre me jaló hacia adentro sin preguntarme nada. Yo traté de hablar, pero la puerta se cerró de golpe. El olor a humedad me pegó en la cara. Había ancianos tirados en camillas viejas, otros murmurando con tristeza.
Una señora con cara cansada me vio y dijo, «Otro más que su familia ya no quiere». Me senté en una esquina con el cuerpo temblando. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Nunca pensé acabar ahí, como basura, que nadie quiere. Pero aunque el alma me sangraba, algo en mi pecho me dijo que esto no podía quedarse así. No después de todo lo que viví, no después de haber dado la vida por ellos. Los primeros días en ese asilo fueron como vivir una pesadilla con los ojos abiertos. El lugar era oscuro, húmedo y olía raro, como a ropa mojada y medicina vieja. Las paredes tenían manchas de moho y las luces parpadeaban. Algunos viejitos apenas podían moverse, otros lloraban sin que nadie los escuchara. Yo me sentía perdido, como si me hubieran arrancado de mi vida de un jalón. Me dieron una cama con un colchón hundido y una cobija rota. Cada vez que me acostaba, la espalda me ardía por los golpes que mis hijos me habían dado. En la noche, los lamentos de los ancianos no me dejaban dormir. Algunos gritaban de dolores, otros llamaban a hijos que nunca volvían. Yo los escuchaba y sentía el corazón hecho pedazos porque ahora yo era uno de ellos, otro viejo abandonado. Intenté hablar con los encargados del lugar. Les dije que mis hijos me habían dejado ahí a la fuerza, que yo no quería quedarme. Uno de los hombres me miró con fastidio y me soltó. «Aquí nadie sale hasta que vuelvan a pagar. Si lo trajeron es porque ya no lo quieren». Sentí que me tragaba el suelo. No tenía dinero, ni teléfono, ni a quién llamar. Pasaron 2 días y yo ya estaba perdiendo la esperanza. Caminaba despacio por los pasillos con la mano en la espalda, tratando de no hacer mucho ruido para no molestar a los encargados. A veces veía a otros ancianos viéndome con ojos tristes, como entendiendo lo que me pasaba. Uno de ellos, un señor flaquito de nombre Leandro, me dijo, «Aquí todos llegamos igual, compa, traicionados». Esa palabra me pegó fuerte en el pecho. Traicionado. Sí, eso era. Mis hijos, mis propios muchachos, me habían traicionado de la peor manera. Pero todavía no quería rendirme. Yo sabía que Dios me había cuidado muchas veces en el norte y algo dentro de mí decía que no debía dejarme caer. Una tarde, cuando yo estaba sentado cerca de una ventana rota, se me acercó una mujer que vestía filipina blanca. Se llamaba Rosa, una enfermera que parecía diferente a los demás. Tenía ojos buenos, como de persona que escucha. Me preguntó qué me había pasado. Yo dudé al principio, porque ya no confiaba en nadie, pero su mirada me dio confianza. Le conté todo, desde que crucé la frontera años atrás hasta el momento en que mis hijos me amarraron. Mientras hablaba, Rosa se tapaba la boca con una mano y los ojos se le ponían rojos. Cuando terminé, ella respiró hondo y me dijo, «Don Ramón, lo que le hicieron no tiene nombre, pero usted no está solo, yo lo voy a ayudar». Sentí un nudo en la garganta. Nadie me había dicho esas palabras desde hacía mucho tiempo. Rosa me llevó un café calientito, el primero que tomaba desde que llegué ahí. Yo le di las gracias con la voz cortada. Ella me respondió, «No me agradezca. Usted merece respeto». Al día siguiente, Rosa volvió a mi pacinto buscarme, pero esta vez venía acompañada de una señora llamada Patricia, que había ido al asilo a visitar a un tío. Rosa le contó mi historia y Patricia me escuchó con mucha atención. Cuando terminé, sin que yo lo esperara, me dijo, «Mi esposo es abogado. Yo creo que él puede ayudarlo». Al no principio pensé que era demasiado bueno para ser verdad. ¿Un abogado? ¿En serio? Pero Patricia hablaba firme, como alguien que no dice cosas al aire. Me pidió que le contara si tenía pruebas, documentos, algo que demostrara que la casa era mía y que yo había mandado dinero por años. Ahí fue cuando recordé algo que casi había olvidado. Antes de volver de Estados Unidos, había instalado una cámara en la sala de mi casa. La puse porque pensé que tal vez podría grabar cualquier robo o problema mientras no estaba. También recordé algo más importante. Mi amigo don Esteban, que vivía cerca de mi casa, tenía guardadas copias de las escrituras y de todos los recibos que yo mandé del norte. Le dije todo eso a Patricia. Ella abrió los ojos y dijo, «Entonces sí hay forma de ayudarlo.
mi esposo va a querer hablar con usted. Y me dio un papelito con un número de teléfono. Esa misma tarde Rosa me consiguió su celular unos minutos a escondidas. Con las manos temblorosas marqué el número. Contestó un hombre de voz firme que se presentó como Miguel Salas, el abogado. Le conté lo de la cámara, los documentos y la forma en que me habían dejado en el asilo. Cuando acabé, él me dijo: «Don Ramón, si tiene pruebas, entonces podemos buscar justicia. Aguante un poco más, no está solo». Sentí como si alguien me hubiera devuelto el aire. Colgué con lágrimas en los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, eran de esperanza. Esa noche dormí un poco mejor. No porque el colchón fuera bueno, sino porque por primera vez desde que mis hijos me traicionaron, sentí que algo podía cambiar. Rosa me llevó un papel y me dijo: «Escriba todo lo que recuerde, con calma. Esto le va a servir». Y así lo hice. Escribí cada golpe, cada palabra, cada persona presente. Cada línea era como sacar un nudo del alma. Esa noche recé. No pedí venganza, pedí fuerzas, y sentí dentro de mí una llama que empezaba a encenderse. No me iba a rendir, no después de todo lo que viví por ellos. Después de aquella llamada con el abogado Miguel, mis noches cambiaron. Ya no dormía por tristeza, sino porque mi mente no me dejaba en paz. Me la pasaba recordando cada cosa que viví por mis hijos, como si mi corazón quisiera demostrarme que no estaba loco, que todo lo que hice fue por amor. Cuando cerraba los ojos, me regresaban imágenes de mis primeros meses en Estados Unidos. Me veía durmiendo en un colchón tirado en el piso, rodeado de otros paisanos que también habían cruzado como yo, buscando un futuro mejor para los suyos. Recordaba cómo me levantaba antes de que saliera el sol, con el cuerpo entumido y el frío metido en los huesos. Caminaba hasta la obra, lloviera o tronara, porque allá nadie te espera. Si faltas, te reemplazan sin pensarlo. Mis manos siempre estaban llenas de grietas por el cemento y la espalda me tronaba de tanto cargar bultos. Algunas veces me enfermaba, pero aún así iba a trabajar. Me amarraba un trapo en la frente para la fiebre y tomaba agua fría para aguantar. Todo con tal de que cada fin de mes yo pudiera mandar dinero a mi familia. Había noches en que me sentaba en la orilla de la cama mirando el techo y preguntándome si valía la pena tanto sacrificio. Pero luego pensaba en mis 3 hijos, imaginaba sus caritas cuando eran niños, recordaba cómo corrían detrás de mí en el rancho pidiéndome que los cargara. Eso me daba fuerzas. Me prometía a mí mismo que, cuando regresara, ellos me abrazarían fuerte y me dirían que estaban orgullosos de mí. Pero la vida no siempre te paga como uno espera. En esos días en el asilo, Rosa me veía más tranquilo. Ella sabía que Miguel estaba trabajando en mi caso y me animaba cada que podía. Un día me pidió que le contara todo lo que pudiera servir de prueba. Así que le relaté paso a paso cómo fue la fiesta donde me amarraron, los insultos, las risas, el momento exacto en que me subieron a la camioneta. Ella anotó todo en un cuaderno y me dijo: «Esto es importante, don Ramón, no se le pase nada». Una tarde, mientras yo estaba sentado en el patio chueco del asilo, se me acercó un señor que yo había visto varias veces, pero nunca había hablado con él. Tenía el cabello blanco y andaba con un bastón. Me dijo que su nombre era don Manuel. Me contó que trabajó muchos años como vigilante del asilo y que todavía conocía a un guardia que estuvo ahí la noche que me dejaron. Cuando me dijo eso, sentí que el corazón me daba un brinco. Según él, ese guardia no quiso firmar la entrada porque la forma en que me entregaron le pareció muy sospechosa. Dijo que me bajaron golpeado, que mis hijos estaban nerviosos y que no esperaron ni un minuto para irse. Don Manuel también dijo que ese guardia anotó las placas de la camioneta. Cuando escuché eso, casi se me salen las lágrimas. Era justo la clase de prueba que podía cambiarlo todo. Le pedí que habláramos con Rosa en cuanto ella llegara. Esa misma tarde, Rosa llegó y le contamos lo del guardia. Rosa se emocionó mucho y dijo que iba a pasar la información de inmediato al abogado Miguel. Sentí que cada pieza empezaba a acomodarse como si Dios mismo estuviera moviendo los hilos.
Pero no todo era fácil. Una noche, uno de los encargados del asilo me gritó que me apurara porque no me levanté rápido. Me dio un empujón y caí al suelo. Me dolió todo el cuerpo, pero me contuve. Ya no valía la pena pelear por tonterías. Yo sabía que mi lucha era otra, una más, grande, una que tenía que ganar con paciencia y cabeza fría. Los días se hacían largos, pero yo ya no me sentía tan perdido. Empecé a hablar con más viejitos. Algunos lloraban al contar sus historias, otros ya ni recordaban a su familia. Platicar con ellos me hacía pensar que no era el único al que habían traicionado. Eso me daba coraje, pero también fuerza. Me dije que si yo lograba salir, tal vez otros también podrían hacerlo. Rosa seguía llevándome pan, fruta y palabras de ánimo. Me decía, «Don Ramón, usted no se rinda, ya falta menos». Y yo le creía, no porque me quisiera hacer ilusiones, sino porque sentía en mi pecho que algo se estaba moviendo a mi favor. Un día Rosa llegó más sonriente que nunca. Me dijo que Miguel había logrado recuperar los videos de la cámara que yo instalé en mi casa y que se veía todo con claridad. Mis hijos planeando la golpiza, riéndose, burlándose, hablando de que todo era suyo. Cuando me dijo eso, sentí el alma caliente, como si me hubieran regresado una parte de mi dignidad. También me contó que don Esteban, mi amigo fiel, había entregado todas las copias de las escrituras y los recibos de envío. Todo estaba a mi nombre. Eso demostraba que la casa y el terreno eran míos. Cuando escuché todo eso, cerré los ojos y di gracias en silencio. Por primera vez desde aquella noche, sentí que la justicia estaba más cerca. Rosa puso su mano en mi hombro y dijo, «Don Ramón, prepárese. Falta camino, pero usted ya volvió a levantarse». Con el paso de los días entendí mejor cómo funcionaba el asilo. No era un lugar para cuidar viejitos, era un sitio donde nos dejaban olvidados. Yo ya no me desesperaba tanto porque sabía que afuera Miguel y Rosa estaban moviendo todo para ayudarme, pero aún así tenía que cuidarme, mantener la calma y no llamar la atención. Rosa siempre me lo repetía, «No hable del caso con nadie. Aquí hay gente que por unos pesos vende información». Así que me levantaba temprano para no tener problemas, ayudaba a los que no podían caminar y pasaba el tiempo observando todo con detalle. Entre más veía, más me dolía el corazón. Había abuelitos que no recibían visitas, otros que lloraban por hijos que nunca volvían. Uno me contó que su hija lo dejó ahí cuando se casó. Otro dijo que su nieto lo engañó para quitarle su terreno. Yo escuchaba esas historias y me decía que no debía rendirme, no solo por mí, sino por todos ellos. Cada noche, cuando todos dormían, yo me sentaba en mi cama con un pedazo de papel que Rosa me había conseguido. Escribía una lista de todo lo que recordaba, los golpes, las palabras de mis hijos, los testigos, los detalles de la camioneta, la música de la fiesta, hasta los colores de las luces. Todo podía servir. Rosa me decía que mientras más detalles hubiera, más fácil sería para Miguel armar el caso. Una mañana, mientras barría el patio, un señor con gorra se me acercó. Nunca lo había visto bien, pero recordaba su rostro. Me dijo que se llamaba Benito y que trabajó años atrás como guardia en ese asilo. Hablaba despacio, como si tuviera miedo de que alguien lo oyera. Me contó que él estuvo presente la noche en que mis hijos me dejaron. Dijo que aquella madrugada, cuando oyó que tocaban, salió a abrir y se encontró a 3 hombres nerviosos. Le pareció raro que llegaran tan tarde y sin decir muchas palabras. Benito dijo que me vio golpeado, casi inconsciente. Añadió que mis hijos ni siquiera esperaron a que él los registrara y que se fueron de inmediato, acelerando la camioneta. «Eso no se me olvida», dijo. «Yo apunté las placas por si pasaba algo malo». Cuando escuché eso, sentí que la respiración se me cortaba. Le agarré el brazo con cuidado y le dije que él era muy importante para la verdad. Él asintió y me prometió que hablaría con Rosa. Esa tarde, Rosa llegó y hablamos con ella. Al escuchar la historia de Benito, sonrió de oreja a oreja. «Esto es oro puro, don Ramón», dijo emocionada. «Miguel necesita hablar con él cuanto antes».
Yo asentí con lágrimas en los ojos. Cada nuevo testigo era como un ladrillo más para reconstruir mi dignidad. Pero en ese lugar no todo eran buenas noticias. Algunos encargados se molestaban cuando veían que yo ayudaba a otros ancianos. Un día uno me gritó que no era mi trabajo y me arrebató un plato de comida de las manos. Yo apreté los dientes y me quedé callado. Ya no quería buscar pleitos. Mi pelea era otra. Los días seguían siendo pesados, pero poco a poco mi espíritu empezó a levantarse. Ya no caminaba mirando al piso. Ahora levantaba la cara. Sabía que tenía quien me apoyara. Rosa se había convertido como en una hija para mí. A veces llegaba cansada, pero aún así encontraba tiempo para darme palabras de ánimo. «Usted es fuerte, don Ramón», me decía. «Usted no sé, imagina cuántos quisieran tener su valor». Un día, Rosa llegó con una noticia que me dejó sin habla. Dijo que Miguel ya tenía todos los videos listos, que se veían claritos y con sonido. Ahí estaban mis hijos riendo, insultándome, planeando todo. Ahí se veía cuando me amarraron, cuando el látigo caía en mi espalda, cuando mis primos gritaban cosas feas. Todo estaba grabado sin que ellos lo supieran. Cuando escuché eso, me quedé en silencio. Era raro sentir alivio y dolor a la vez. Alivio porque la verdad estaba en mis manos. Dolor porque ver lo que mis hijos hicieron debía ser duro. Pero Rosa me puso una mano en el hombro y me dijo: «No piense en el dolor, don Ramón, piense en la justicia». Y tenía razón. También me contó que don Esteban entregó las copias de las escrituras y que Miguel confirmó que todo seguía a mi nombre. Eso tumbaba cualquier cuento que mis hijos inventaran. Poco a poco todas las piezas se estaban acomodando. Mis sacrificios no iban a quedar enterrados. Esa noche, cuando todos dormían, me paré despacio y caminé hacia la ventana rota del pasillo. Miré el cielo oscuro y recé. No pedí que castigaran a mis hijos. Pedí fuerza para seguir adelante. Pedí sabiduría para no dejar que el odio me llenara. Pedí valor para enfrentar lo que venía. Me toqué la espalda, sentí las cicatrices todavía calientes, pero en mi corazón había algo nuevo. Ya no era miedo, ya no era tristeza, era fuerza. Una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que nació del dolor, pero que ahora me mantenía de pie. Una mañana Rosa llegó más temprano de lo normal. Desde que entró al pasillo, supe que algo importante estaba pasando porque traía una expresión distinta, como de emoción mezclada con preocupación. Me llamó aparte, me llevó a la banca donde siempre platicábamos y me dijo en voz bajita: «Don Ramón, Miguel ya tiene listo el siguiente paso. Las pruebas están completas». Cuando escuché eso, sentí que el corazón se me apretó. Rosa continuó explicándome que el abogado ya había revisado todos los videos de la cámara que yo puse en mi casa. Me dijo que se veía absolutamente todo. Mis hijos hablando mal de mí, riéndose, planeando la golpiza, amarrándome, golpeándome y luego llevándome al asilo como si yo fuera un paquete viejo. Rosa me dijo que Miguel estaba sorprendido de lo claro que se escuchaba el audio. Se oían hasta los insultos que mis primos me gritaban. También me contó que ya había hablado con don Esteban y que él le entregó las copias de las escrituras, los recibos de envío de dinero, los papeles del terreno, todo a mi nombre. Miguel le explicó que eso era fundamental, porque demostraba que nada de lo que mis hijos decían era cierto. Ellos no habían pagado ni un ladrillo. Todo lo trabajé yo. Rosa se veía emocionada cuando me contó todo eso. Me tocó el brazo y dijo: «Don Ramón, esto es grande. Usted tiene la verdad de su lado». Yo solo pude bajar la cabeza porque sentí que las lágrimas querían salirme. Adentro de mí había una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque la justicia se acercaba. Tristeza porque era doloroso saber que mis propios hijos habían hecho algo tan sucio. Pero las noticias no terminaban ahí. Rosa también me contó que Miguel había hablado con Benito, el exguardia que recordaba la noche en 1906 que me dejaron. Él aceptó dar su testimonio. Iba a decir todo,
cómo me bajaron golpeado, cómo mis hijos se fueron rápido sin firmar nada y cómo él anotó las placas porque sintió algo raro. Cuando Rosa me dijo que Benito estaba dispuesto a hablar, yo cerré los ojos y di gracias en silencio. Ese hombre se convirtió en una pieza clave. Esa tarde Rosa me pidió que firmara unos papeles. Eran documentos donde yo autorizaba legalmente al abogado a representarme. Los firmé sin dudarlo. Ella me explicó que Miguel ya estaba preparando una denuncia formal por abuso, lesiones, despojo y abandono. También pediría una orden para asegurar mi casa y evitar que mis hijos siguieran metiendo mano en mis cosas. Yo escuchaba todo con el corazón latiendo fuerte. No podía creer que, después de tanto dolor, por fin se estaban abriendo caminos para recuperar mi dignidad. Sentí que algo dentro de mí cambiaba. Me paré más derecho, respiré más hondo. Ya no era el hombre derrotado que llegó al asilo. Ya estaba luchando. Los días siguientes fueron de pura preparación. Rosa me llevó más hojas y me pidió que describiera exactamente cada detalle de la noche de la fiesta. Yo escribí todo tal cual. La música fuerte, las risas, cómo Tomás me empujó la cabeza hacia abajo, cómo Héctor levantó el látigo y cómo Emilio me escupió en la cara, cómo mis primos gritaban cosas feas, cómo me amarraron, cómo me subieron a la camioneta. Yo lo escribí sin rabia, solo con la verdad. Unos días después, Patricia, la esposa de Miguel, vino al asilo a verme. Traía una sonrisa tranquila, de esas que te dan confianza. Me dijo que había estado revisando mi caso con su esposo y que estaban impresionados de lo ordenado que tenía mis recuerdos escritos. Me contó que Miguel había dicho: «Don Ramón no es un hombre cualquiera, es un hombre fuerte, de carácter». Ese comentario me llegó al alma. Nadie me decía palabras así desde hacía mucho tiempo. Patricia me recomendó que me mantuviera firme, que no hablara con ningún encargado del asilo sobre el caso y que siguiera anotando todo lo que me acordara. Me dijo que había visto muchos casos de injusticia, pero que el mío era uno de los más claros que había visto. Esa noche me levanté despacio de la cama y caminé por el pasillo. El aire olía a humedad como siempre, pero ya no me pesaba tanto. Vi a todos los ancianos dormidos, algunos moviendo las manos como si soñaran con recuerdos que les duelen. Me acerqué a la ventana rota y miré hacia afuera. El cielo estaba oscuro, pero había una estrella brillando entre las nubes. Yo la miré fijo y pensé: Dios no me ha dejado solo. Antes de dormir, le di gracias a Dios por Rosa, por Patricia, por Miguel, por San Don Esteban, por Benito, por cada persona que me habían puesto en el camino. Sentí en mi pecho una fuerza que jamás había sentido. Ya no tenía miedo, ya no me sentía abandonado. Era como si la vida me estuviera diciendo: «Prepárate, Ramón, falta camino, pero la justicia se acerca». Me acosté y cerré los ojos. La espalda todavía me dolía, pero el corazón ya no estaba en pedazos. Ahora tenía esperanza. Y eso, para un hombre como yo, vale más que cualquier cosa. Los días pasaban y cada mañana me levantaba con la misma frase en la cabeza: «Falta menos, Ramón, no falta menos». Lo repetía como si fuera una oración. Rosa me lo había dicho tantas veces que ya se me había quedado grabado en el alma. Yo sabía que afuera Miguel estaba moviendo todo, pero por dentro me seguía una sombra de inquietud. No era miedo, era como una sensación de que algo se estaba acercando. Ese presentimiento se volvió más fuerte cuando una mañana vi llegar una camioneta oscura al portón del asilo. Yo estaba sentado en la banca, como siempre, cuando los encargados abrieron la reja. De la camioneta bajaron Héctor y Tomás, mis dos hijos mayores. Venían serios, con la cara dura, como si vinieran a cobrarme algo. Traían ropa limpia y se veían arreglados, pero en sus ojos no había ni un poco de vergüenza, solo rabia. Entraron directos hacia mí. Los encargados ni siquiera intentaron detenerlos. Se pararon frente a mí con la misma arrogancia de siempre. Héctor fue el primero en hablar con un tono que me sagaló hasta los huesos. «¿Qué andas haciendo, viejo? Ya nos dijeron tus tonterías. ¿Quién te estuvo metiendo ideas en la cabeza?»
Yo lo miré sin bajar la vista. Esa vez no me encogí como antes. Ya no era el mismo hombre golpeado de la noche de la fiesta. Tomás se acercó más y dijo con burla: «Mira». Nomás se nos puso valiente el señor. «Te voy a decir algo, papá. No te conviene seguir con esto. Firma un papel para quitar la demanda o te va a ir peor». Yo respiré hondo. Sentí el corazón queriendo salírseme del pecho, pero me mantuve firme. Les dije despacio, sin gritar: «No voy a firmar nada. Los inocentes que hicieron está mal. Ustedes me dejaron tirado como si no fuera nada. Yo solo estoy defendiendo lo mío». Héctor me empujó en el pecho. No fuerte, pero lo suficiente para demostrar su coraje. «No te hagas el valiente. Tú no tienes a nadie, ni familia, ni dinero. Aquí estás abandonado. Si sigues con esa denuncia, te vamos a ir a tirar a un cerro donde ni los sopilotes te encuentren». Esas palabras antes me hubieran quebrado, pero esta vez no. Los miré directo a los ojos. No sé de dónde me salió tanto valor, pero les dije firme: «Ya no me asustan. Dios está conmigo y esta vez no estoy solo». Justo en ese momento escuché unos pasos rápidos. Rosa venía corriendo desde el pasillo con su celular en la mano. Sin que ellos se dieran cuenta, empezó a grabar todo. Se paró junto a mí y gritó: «Ya estuvo, lárguense. Si no se van en este instante, llamo a la policía». Héctor y Tomás se quedaron fríos. Al ver que estaban siendo grabados, se detuvieron. Tomás escupió al suelo y dijo entre dientes: «Te lo advertimos, viejo. No empieces algo que no vas a poder terminar». Luego se dieron la vuelta y se fueron caminando rápido. Yo me quedé temblando, pero no de miedo. Era coraje, mezclado con tristeza. Rosa guardó su celular y me ayudó a sentarme. Me dijo en voz baja: «Tranquilo, don Ramón. Esto es otra prueba. Lo que hicieron ahorita nos va a servir». Yo la miré con los ojos llenos de lágrimas. No sabía cómo agradecerle por todo lo que estaba haciendo. Más tarde ese mismo día llegó Miguel al asilo. Rosa le entregó el video. Él lo vio ahí mismo, moviendo la cabeza con seriedad. Cuando terminó, me miró directo y dijo: «Don Ramón, esto es muy fuerte. Es una amenaza clara. Le prometo que la vamos a usar». Yo asentí, aunque la garganta se me cerraba. Le conté todo lo que mis hijos me dijeron y él anotó cada palabra. Me explicó que pronto pediría una orden de protección para que no pudieran acercarse más a mí. Le pregunté si mis hijos podían hacer algo para frenarlo. Miguel negó con la cabeza. «Don Ramón, la verdad está de su lado. Esto ya no lo pueden tapar ni con dinero ni con amenazas. Usted siga tranquilo. Nosotros vamos a seguir el camino correcto». Cuando Miguel se fue, yo me quedé sentado un rato largo, viendo el pasillo del asilo. Pensé en la cara de mis hijos. No eran los niños que yo dejé cuando crucé al norte. Eran hombres cambiados por la ambición, cegados por el dinero. ¿En qué momento perdieron el corazón? No lo sé, y quizá nunca lo sepa. Pero esa tarde entendí algo. Ya no había vuelta atrás. Esa noche recé de nuevo. Pero esta vez no pedí fuerzas. Ya las tenía. Lo que pedí fue protección para Rosa y para Miguel, porque ellos estaban arriesgando su tiempo y su vida por ayudarme. Me arrodillé como pude y dije: «Señor, no permitas que el mal vuelva a tocar mi puerta. Dame luz para seguir en este camino». Me acosté y cerré los ojos. No dormí mucho, pero ya no fue por miedo. Fue porque la lucha había empezado de verdad, y yo estaba listo para seguirla hasta el final. Después del pleito con mis hijos en el asilo, los días se pusieron más tensos. Rosa me contó que Miguel había recibido información preocupante. Mis hijos habían contratado un abogado para intentar detener mi denuncia. No solo eso, querían hacerme pasar por loco. Intentaban decir que yo estaba confundido, que tenía problemas mentales y que por eso imaginaba cosas. Al oír eso, sentí un golpe en el pecho. No bastó con golpearme y dejarme abandonado, ahora querían ensuciar mi nombre para salvarse. Pero Miguel no era tonto. Él ya había visto muchos casos parecidos. Me pidió que siguiera escribiendo todo detalle que recordara y que no me preocupara porque las pruebas eran demasiado fuertes.
No pueden inventar locuras cuando hay videos claros, me dijo. Eso me tranquilizó un poco. A los pocos días llegó un funcionario del DIF al asilo. Era una visita sorpresa. Miguel la había solicitado para demostrar que yo estaba en mis 5 sentidos. El funcionario era un hombre joven, serio, pero respetuoso. Se sentó conmigo en la banca y empezó a hacerme preguntas. Me pidió que le contara mi historia completa. Me preguntó fechas, nombres, lugares, momentos. Respondí sin titubear. Luego me dijo, ¿me puede describir cómo era la casa donde vivió en el norte? Se la describí hasta con el color de las paredes y las herramientas que usaba para trabajar. Él asentía mientras escribía. Después revisó mi capacidad para orientarme. Me preguntó la hora aproximada, el día en que estábamos, quién era el presidente, cómo me llamaba, quiénes eran mis hijos. Le respondí todo sin fallar. Antes de irse, tomó fotos del lugar, de mi cama, del pasillo. Me puso una mano en el hombro y me dijo, «No se preocupe, don Ramón, usted está perfectamente lúcido». Aquello me dio un respiro. Pero mis hijos no se quedaron quietos. Según Rosa, fueron a buscar a María, mi esposa, para convencerla de que declarara en su favor. Le dijeron que si hablaba en mi contra, podrían quedarse con todo sin problemas. Le ofrecieron dinero y le aseguraron que si me hacían pasar por loco, el juez no tomaría en serio mis palabras. Cuando Rosa me contó eso, sentí un dolor en el alma. María siempre había sido una mujer callada, pero honesta. No podía creer que se fuera a prestar a una mentira tan grande. Días después, Miguel llegó con una cara seria y me dio la noticia. María había firmado una declaración diciendo que yo tenía problemas mentales desde hacía tiempo, que a veces imaginaba cosas y que me confundía. Sentí que el mundo se me venía encima. Me agarré de la banca para no caerme. La mujer con la que compartí tantos años había mentido y lo había hecho contra mí. Me dolió más que los golpes de mis hijos. Miguel puso una mano en mi hombro y dijo, «Tranquilo, don Ramón, esa declaración no tiene peso. Los videos son la verdad. Ningún juez va a creerle eso cuando se vea todo lo que realmente pasó». Traté de calmarme, pero me costó. No entendía cómo María podía haber firmado algo así. Quizás por presión, quizás por miedo. No lo sé, pero igual dolía. Como si las cosas no fueran suficientes, Miguel también me contó que mis hijos habían tratado de sobornar a un empleado del juzgado para retrasar el expediente. Le ofrecieron dinero para perder papeles y trabarse con el proceso. Pero el empleado fingió aceptar, grabó la conversación y la entregó al juez. Otro golpe para ellos. Cada mala acción que hacían se les regresaba como un boomerang. Las noticias siguieron llegando. Vecinos que antes no querían meterse ahora hablaban. Algunos dijeron que escucharon gritos la noche de la fiesta. Otros contaron que me vieron llegar con regalos cuando volví del norte y mis hijos me trataron con frialdad desde el primer día. Un vecino contó que vio cómo Tomás me empujó un día en el patio y cómo Héctor me gritaba que ya no pintaba nada. Miguel estaba juntando todos esos testimonios. Una tarde Rosa llegó con una sonrisa enorme. Me dijo, «Don Ramón, el juez aceptó el video donde sus hijos lo amenazan en el asilo». Yo me quedé mudo. Esa prueba era fuerte, muy fuerte. Aquello demostraba que no solo me golpearon, sino que después regresaron a intimidarme. Esa noche me costó dormir, pero no por angustia. Era emoción mezclada con nervios. Me acosté mirando el techo roto del asilo y pensé en Dios. Pensé en cómo todo lo malo que mis hijos habían hecho se había ido juntando, como si la vida estuviera mostrando la verdad poco a poco. Ya no lloraba por tristeza. Si lloraba era por alivio. Sentía que, aunque faltaba camino, yo ya no estaba solo. Tenía un abogado honesto, una enfermera noble y personas que habían aparecido como ángeles en el momento más duro de mi vida. Me levanté, me arrodillé, junto a la cama y recé. Esta vez no pedí ayuda, solo dije, «Gracias, porque la verdad está saliendo». Sabía que pronto llegaría el momento de enfrentar a mis hijos ante un juez. Y yo iba a estar listo.
El día que todo salió a la luz fue uno que jamás voy a olvidar. Miguel llegó al asilo muy temprano, casi sin avisar. Rosa entró al cuarto con los ojos bien abiertos y me dijo: «Don Ramón, su historia ya está afuera. Se hizo pública». Yo no entendía al principio. Pensé que hablaba de los documentos o de algún avance legal, pero no. Me mostró el celular y ahí estaba. Una nota que se estaba volviendo viral. El título decía: «Padre golpeado y abandonado en un asilo por sus propios hijos después de mantenerlos 20 años desde Estados Unidos». Sentí como si el aire se fuera del cuarto. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. No era orgullo lo que sentía, era una mezcla rara entre vergüenza y alivio. Nunca pensé que mi vida, mis golpes, mis lágrimas, todo mi dolor se iba a volver noticia. Rosa me dijo que la información había salido porque alguien del juzgado filtró los documentos al ver la gravedad del caso. La historia se compartió rápido en redes sociales. Había fotos mías, de mi espalda llena de marcas, de la casa, del asilo. Todo. Al principio me dio miedo. No porque tuviera nada que esconder, sino porque nunca me gustó llamar la atención. Pero Rosa me puso una mano en el hombro y dijo: «Don Ramón, esto le va a ayudar. La gente está indignada. Todos están pidiendo justicia». Y sí, los comentarios eran fuertes. La gente no entendía cómo mis hijos habían podido hacer algo así. Más tarde ese mismo día empezaron a llegar reporteros al barrio. No al asilo, porque todavía nadie sabía exactamente dónde estaba, pero sí a hablar con los vecinos. Don Rogelio, el vecino que siempre vio todo, salió en una entrevista contando cómo me recibieron mis hijos cuando regresé. Dijo que él me vio llegar con regalos y que desde esa semana mis hijos me trataron con desprecio. Otros vecinos contaron que escucharon gritos la noche de la fiesta. La verdad, ya no era solo mía, ahora era de todos. Mientras eso pasaba afuera, mis hijos empezaron a sentir el peso de la vergüenza. La gente en la calle los señalaba. Algunos conocidos les dejaban de hablar. En sus trabajos también comenzaron los problemas. Me enteré por Rosa que compañeros de Tomás lo enfrentaron y le dijeron que era una vergüenza lo que le había hecho a su propio padre. A Héctor lo corrieron, no porque el patrón quisiera ser justo, sino porque la noticia estaba en todas partes y no querían tener problemas. Los primos que participaron también fueron reconocidos. Algunos vecinos casi les gritaban en la calle. La familia entera quedó marcada. María, ella no aguantó la presión. Un día, Rosa llegó con un mensaje que María había mandado para mí. Pedía perdón, decía que no soportaba la culpa y que se sentía mal por haber firmado esa declaración falsa. Que nuestros hijos la presionaron, que se sintió atrapada, que no sabía qué hacer. Yo me quedé callado. Dentro de mí había dolor, sí. Pero también entendí que ella era débil ante ellos. No me justificó su traición, pero tampoco la odié. Solo dolía. Miguel me explicó que los abogados de mis hijos intentaron que los videos no se mostraran al público, que querían detener su difusión, pero ya era imposible. Los videos se compartieron cientos de veces en redes sociales y estaban en manos de periodistas. En uno de los videos salía clarito cuando me amarraban y me golpeaban. No había forma de negarlo. Era evidente quién era la víctima y quiénes los culpables. Los días siguientes fueron una locura. Rosa me decía que mucha gente llamaba al juzgado pidiendo justicia. También me contó que el caso tocaría audiencia pública porque había demasiado interés social. Eso significaba que habría cámaras, vecinos, reportero, todo el mundo. A mí no me importaba la fama, de hecho me incomodaba, pero entendía que mientras más gente supiera, más difícil sería para mis hijos esconder lo que hicieron. La semana antes de la audiencia fue de pura preparación. Miguel venía casi diario al asilo, me explicaba cómo iba a ser el proceso. Me enseñaba cómo debía responder, sin gritar ni enojarme, solo diciendo la verdad con calma. Patricia también me ayudaba. Me decía que no me preocupara, que yo tenía algo más fuerte que cualquier mentira. Tenía pruebas. Rosa me compró una camisa limpia y me la guardó en una bolsa para el día de la audiencia. Yo me sentía nervioso, pero también firme. Cada noche me arrodillaba junto a mi cama
y le agradecía a Dios por toda la gente buena que había puesto a mi lado. Finalmente, llegó el día. El asilo estaba inquieto desde temprano. Rosa llegó primero y me ayudó a cambiarme. Me peinó con mucho cuidado, me dijo. Hoy es su día, don Ramón. Hoy se abre el cielo. Miguel llegó después con su carpeta llena de documentos. Yo temblaba un poco, no de miedo, sino por la emoción. Subimos al carro y salimos rumbo al juzgado. En el camino vi las calles por la ventana. Pensé en todo lo que había pasado, en los años de sacrificio, en los golpes, en las traiciones, y pensé también en Rosa, en Miguel, en Patricia, en don Esteban, en cada ángel que Dios me envió. El día de la audiencia amaneció nublado, como si el cielo supiera que algo grande estaba por pasar. Rosa llegó temprano al asilo con una sonrisa nerviosa. Traía la camisa limpia que me había guardado. Me ayudó a ponérmela, me acomodó el cuello y me peinó con muchísimo cuidado, como si yo fuera su propio padre. «Hoy no tenga miedo, don Ramón», me dijo. «Hable con la verdad y déjelo todo en manos de Dios». Un rato después llegó Miguel. Traía una carpeta gruesa llena de documentos y los videos que había recuperado. Me dio una palmada en el hombro y dijo: «Hoy es el día. Ya no pueden esconder nada». Yo respiré hondo. No quería llorar, pero sentía el corazón apretado. En cuanto salimos del asilo, supe que algo había cambiado. Había gente afuera, algunos con pancartas que decían «Justicia para don Ramón». Personas que yo ni conocía me saludaban con respeto. Un señor me dijo: «Estamos con usted». Eso me hizo temblar. No de miedo, sino de emoción. Nunca en mi vida pensé que mi historia movería tanto a la gente. El camino al juzgado lo hice mirando por la ventana. Las calles pasaban despacio y yo recordaba el día en que volví del norte, cuando creí que mi familia me recibiría con amor. Qué distinto era todo ahora. En vez de abrazos, me tocó una pesadilla. Pero ahora iba rumbo a la verdad, y eso me daba fuerza. Cuando llegamos al juzgado, el lugar estaba lleno. Había reporteros, cámaras, vecinos, gente que no conocía pero que me miraba con respeto. Miguel me ayudó a bajar del carro y me abrió paso entre la gente. Todos murmuraban, algunos me daban palabras de apoyo. Después entramos a la sala. Y ahí estaban ellos, mis hijos Héctor, Tomás y Emilio sentados al frente, vestidos con ropa formal, pero con caras tensas, nerviosas. Ninguno levantó la vista para verme. María también estaba ahí, con los ojos hinchados de llorar. Se veía débil, como si hubiera pasado días sin dormir. Mis primos estaban al lado, inquietos, moviendo las manos nerviosos. Yo me senté con Miguel a mi lado. Rosa se quedó atrás en la sala, pero la sentía cerca, como un apoyo silencioso. Cuando el juez entró, todos guardaron silencio. Era un hombre serio, de voz firme. Empezó llamando a las partes y ordenó que se iniciara la audiencia. Miguel fue el primero en hablar. Explicó mi historia desde el principio, los años que trabajé en Estados Unidos, las remesas, la casa construida con mi esfuerzo, la forma en que mis hijos me recibieron y todo lo que pasó después. Lo dijo con respeto, sin exagerar nada. Luego, pidió que se proyectaran los videos. Cuando la pantalla se encendió, se hizo un silencio tan grande que hasta se podía escuchar cómo respiraba la gente. El video comenzó con mis hijos y mis primos riéndose, tomando cerveza y hablando de que el viejo ya estorbaba. Luego se vio cómo me amarraron, cómo me inclinaron la cabeza, cómo Héctor levantaba el látigo, y después los golpes, cada latigazo, cada insulto, cada risa cruel. La gente en la sala movía la cabeza con tristeza. Una señora se tapó la boca. Un reportero murmuró: «Dios mío». Hasta el juez frunció el ceño. Cuando el video terminó, la mayoría estaba en shock. Yo no lloré. Ya había llorado suficiente. Solo bajé la mirada, respiré hondo y pensé: por fin se ve la verdad. Después hablaron los testigos. Don Esteban confirmó que guardó mis documentos por años y que todo estaba a mi nombre. Don Rogelio contó cómo me trataban mis hijos desde el día que regresé.
Benito, el exguardia del asilo, declaró que me dejaron ahí golpeado, de madrugada, sin firmar nada, y que él mismo anotó las placas de la camioneta. Todo encajaba. No había dudas. Cuando llegó mi turno, me levanté despacio. Todos me miraban. Sentí las piernas temblar, pero Miguel me puso una mano en el brazo y yo me animé. Caminé hasta el estrado y le hablé al juez con calma. Le conté mi vida, los sacrificios en el norte, las veces que casi morí por cruzar el desierto, los años de trabajo, las remesas, los sueños que tenía para mi familia. Le dije que yo no buscaba venganza, solo justicia. Quería recuperar mi nombre y lo mío. Nada más. Cuando terminé, había silencio total. El juez me miró fijo. Luego volteó hacia mis hijos y les pidió que hablaran. Héctor se levantó primero. Intentó hablar con seguridad, pero la voz se le quebró. Dijo que solo querían estar mejor, que se dejaron llevar por la ambición. Tomás intentó justificar que él no quería hacerme daño, que todo se salió de control. Emilio solo lloró y dijo que tenía miedo. Nadie en la sala se conmovió. La verdad ya estaba ahí, dura como piedra. María pidió permiso para hablar. Entre lágrimas dijo que había mentido por presión, que se arrepentía, que yo siempre fui un buen hombre. Yo la escuché en silencio. Me dolía, pero no la odiaba. El juez ordenó un receso. Yo me quedé sentado, respirando, sintiendo cómo algo dentro de mí por fin descansaba. Sabía que cuando volviéramos la sentencia llegaría, y yo estaba listo para escucharla. Cuando regresamos del receso, la sala estaba más llena que antes. Había periodistas, vecinos y hasta personas que no conocía, pero que decían que habían llegado para escuchar la sentencia. Yo me senté con el corazón latiéndome, fuerte, pero también con una calma rara, como si el alma supiera que lo que venía ya estaba escrito. Rosa estaba al fondo, nerviosa, pero me sonreía para darme valor. Miguel revisaba sus papeles una y otra vez, aunque se sabía todo de memoria. El juez entró y pidió silencio. Su mirada era seria, dura como la de alguien que ya tenía claro lo que iba a decir. Se acomodó los lentes, revisó una carpeta y luego habló. Este caso es uno de los más graves que he visto en muchos años. La sala entera quedó en silencio. El juez explicó que las pruebas eran contundentes. Los videos mostraban claramente el abuso, las agresiones y el abandono. Las declaraciones de los testigos coincidían sin contradicciones. Los documentos comprobaban que la casa y todo lo que había sido comprado estaba a mi nombre. Dijo también que el intento de soborno hacia un empleado del juzgado era prueba clara de mala intención por parte de mis hijos y sus primos. Mientras él hablaba, yo observaba a mis hijos. Héctor estaba pálido, sin parpadear. Tomás apretaba la mandíbula y miraba al piso. Emilio se limpiaba las lágrimas. María, sentada a un lado, se tapaba la boca para no llorar fuerte. Yo los veía y me dolía. Eran mi sangre, eran mis hijos. Pero también eran los hombres que me amarraron y me golpearon sin piedad. El juez continuó. Este tribunal determina que el señor Ramón Castillo Herrera fue víctima de abuso físico, abuso emocional, despojo, amenazas y abandono por parte de sus propios hijos. La gente murmuró. Yo cerré los ojos por un segundo. Sentí como si mi corazón hubiera esperado años para escuchar esas palabras. El juez levantó la voz y empezó a leer la sentencia. Prisión preventiva para Héctor Castillo, Tomás Castillo y Emilio Castillo. Prisión preventiva para los primos que participaron en la agresión. Embargo de todos los bienes que ellos pusieron a su nombre usando documentos falsos. Devolución total de la casa, el terreno y todo lo que pertenecía legalmente a Ramón Castillo. Orden de protección permanente para que no pudieran acercarse a mí. Sentí un nudo en la garganta. No era alegría, era justicia. Era como si alguien me hubiera regresado mi dignidad. Cuando el juez terminó de leer, la sala se llenó de murmullos. Unos lloraban, otros aplaudían en silencio. Yo me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Miguel me tocó el hombro y me dijo, «Lo logramos, don».
Ramón, gracias a su valentía. Los policías entraron para llevarse a mis hijos. Héctor intentó decir algo, pero su voz se quebró. Tomás miró hacia mí con los ojos rojos. Emilio extendió una mano temblorosa, como queriendo pedir perdón, pero los policías lo sujetaron. Yo solo pude mirarlos, no con odio, sino con una tristeza profunda. Eran mis hijos, y verlos así dolía, aunque la justicia fuera justa. Los primos también fueron detenidos. Se veían nerviosos, sudando, sin hablar. María se tapó la cara con las manos, llorando sin control. Cuando se acercó a mí después de la audiencia, yo no supe qué decirle. Ella me abrazó de golpe, llorando como nunca. Me pidió perdón, una y otra vez. Yo la abracé también, pero no dije nada al principio. Luego le dije, «El tiempo dirá si esto se puede sanar». Ella asintió, entendiendo que las heridas seguían abiertas. Cuando salimos del juzgado, había gente esperándome. Algunos ancianos del barrio me abrazaron. Otros me dieron la mano. Una señora me dijo, «Usted nos enseñó que no debemos quedarnos callados». Un reportero quiso entrevistarme, pero Miguel les pidió respeto. Yo no quería cámaras, no quería fama, solo quería paz. Rosa se acercó con lágrimas en los ojos. «Lo logró, don Ramón, lo logró». Yo la abracé fuerte. Ella había sido como un ángel que me cuidó cuando nadie más lo hizo. Después, Miguel me llevó a firmar unos papeles que confirmaban que la casa ya estaba segura a mi nombre otra vez. Cuando estampé mi firma, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: tranquilidad. Regresé al asilo solo para recoger mis cosas, aunque eran pocas: una cobija, mis apuntes, un par de camisas. Los viejitos del lugar me abrazaron. Algunos lloraron. Uno me dijo, «Váyase con la frente en alto, compa. Usted sí pudo salir». Les prometí que regresaría a visitarlos. Cuando por fin salí de ese lugar, respiré hondo. El aire olía diferente, como más limpio. Subí al carro con Miguel y Rosa. Íbamos rumbo a mi casa, esa casa que construí con mis manos, esa casa por la cual crucé el desierto, esa casa de donde me sacaron como si fuera nada. Y ahora por fin volvía a ser mía. Mientras avanzábamos por las calles, pensé que la justicia tarda, pero llega. Y cuando llega, sana más que cualquier medicina. Regresar a mi casa después de todo lo vivido fue una sensación que no sé cómo explicar. Miguel manejaba despacio, como si entendiera que cada calle que pasábamos significaba algo para mí. Rosa iba atrás, mirando por la ventana, como si también sintiera esa mezcla de nostalgia y alivio. Yo llevaba las manos juntas, apretadas, como si tuviera miedo de despertar y que todo fuera un sueño. Cuando llegamos a la entrada de la casa, sentí que las piernas me temblaban. La fachada estaba igual, el color medio descarapelado, las ventanas que yo mismo coloqué, la puerta que compré con sacrificio. Pero verla después de haber sido sacado a golpes era diferente. Miguel me dijo, «Entre usted primero, este es su lugar». Metita, bajé despacio. Caminé hacia la puerta, puse la mano sobre la chapa y respiré hondo. No era rencor lo que sentía, era dolor mezclado con recuerdos. Abrí la puerta y un olor a casa cerrada me golpeó el rostro. Entré despacio, como si estuviera pisando tierra sagrada. Toqué las paredes, observé los muebles que yo había pagado, la mesa donde imaginé que comeríamos juntos, las fotos viejas que colgaban en la pared. Todo estaba igual, pero al mismo tiempo nada era igual. Sentí un nudo en la garganta. Recordé cómo soñé este momento cuando estaba en Estados Unidos. Yo imaginaba que un día volvería y mis hijos me abrazarían fuerte, me dirían que me extrañaron. Pero la vida no siempre cumple los sueños. A veces los rompe para enseñarte algo. Rosa entró detrás de mí. Miró todo con respeto. Me dijo, «Es bonita su casa, don Ramón. Se nota que la hizo con mucho amor». Yo asentí, pero no pude decir nada. Ella se acercó y puso una mano en mi hombro. «Ahora ya está de vuelta, y nadie lo va a sacar de aquí». Miguel revisó que todo estuviera en orden. Se aseguró de que no hubiera nada extraño, ni documentos escondidos,
ni cosas cambiadas. Me explicó que la casa estaba protegida legalmente y que, aunque mis hijos intentaran hacer algo, no podrían. Me dijo, «Usted ya ganó esta batalla, ahora toca sanar». Después de revisar, Miguel se despidió. Me dijo que todavía habría trámites, pero que lo peor ya había pasado. Yo le di las gracias con el alma. Él me respondió, «No me agradezca. Usted luchó, yo solo lo acompañé». Y se fue. Rosa se quedó un rato más conmigo. Abrió las ventanas, dejó entrar la luz, movió un poco las sillas. «Este lugar necesita vida otra vez», dijo sonriendo. Me ofreció quedarse más tiempo, pero le dije que no se preocupara, que ya estaba bien. Ella me abrazó y me dijo, «Si necesita algo, solo llámeme». Luego se fue, dejándome solo en mi hogar. Me senté en la silla del comedor y cerré los ojos. Escuché el viento afuera, el ruido de unos niños jugando en la calle. Poco a poco, la casa dejó de sentirse vacía y empezó a sentirse mía otra vez. Me puse a caminar por cada cuarto. Revisé mi antigua recámara. Ahí estaba mi cama, mis camisas dobladas, mis herramientas acomodadas en una caja, todo como si yo nunca me hubiera ido, o como si la vida me estuviera dando una segunda oportunidad. Esa noche dormí ahí. Al principio tenía miedo de que los recuerdos me hicieran daño, pero no. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dormí sin sobresaltos, sin golpes, sin gritos, sin amenazas. Solo el silencio de mi casa. Al día siguiente salí al patio, ese patio donde me golpearon. Lo miré sin rencor. Caminé hasta el poste donde me amarraron y toqué la madera. Podría haber sentido ira, pero no. Sentí paz, porque ese poste ya no representaba dolor, sino lo que superé. Los vecinos empezaron a visitarme. Algunos viejitos me llevaron fruta. Una señora me dijo, «Don Ramón, qué bueno que regresó». Yo agradecía a todos con humildad. Ellos sabían lo que pasó, lo vieron en las noticias, y ahora me hablaban con respeto. En los días siguientes la vida fue tomando un ritmo tranquilo. Arreglé cosas de la casa, limpié el patio, preparé café en las mañanas. Era simple, pero para mí era un lujo. Había recuperado mi espacio, mi dignidad, mi paz. María me buscó una tarde. Golpeó la puerta y yo la reconocí por la sombra. Al abrir, la vi con la cabeza baja, llorando. Me pidió entrar. Me dijo que estaba arrepentida, que no quería que las cosas terminaran así, que se dejó presionar por nuestros hijos, que tenía miedo, que había perdido la cabeza. Yo la escuché en silencio porque, aunque me había dolido, también sabía que el rencor no sana nada. Cuando terminó de hablar, yo le dije, «No te guardo odio, pero necesito tiempo». Ella asintió entre lágrimas. Antes de irse me dijo, «Gracias por no devolverme el daño». Cerró la puerta despacio. No sé qué pasará con ella después, pero por ahora mi alma necesitaba calma. Los días pasaron y Rosa seguía visitándome. A veces llevaba pan, otras veces solo platicábamos. Se volvió como familia. Miguel también venía de vez en cuando para actualizarme sobre el caso de mis hijos. Me dijo que estaban bien, que no recibían maltrato y que estaban recibiendo ayuda psicológica. Yo agradecí escuchar eso. No quería que sufrieran, solo que entendieran lo que hicieron. Cada tarde me sentaba en el patio con una taza de café, miraba el cielo, los árboles, los pájaros que se paraban en la barda, y me repetía, «Todavía estoy aquí, todavía tengo vida». Sabía que me faltaba enfrentar mis emociones, mis recuerdos, mi pasado, pero ahora tenía algo que había perdido durante mucho tiempo. Los días fueron pasando y poco a poco mi vida empezó a agarrar un ritmo tranquilo, como si todo lo malo se estuviera quedando atrás. Me levantaba temprano, hacía mi café, abría las ventanas de la casa y dejaba que el sol entrara. A veces me quedaba un rato sentado mirando cómo la luz iluminaba las paredes y pensaba en lo mucho que luché para estar ahí de nuevo. Esa casa, que antes era símbolo de dolor, ahora se estaba convirtiendo en un refugio. Rosa seguía visitándome. Algunas tardes se sentaba conmigo en el patio y tomábamos café. Ella siempre me preguntaba cómo me sentía, si dormía bien, si necesitaba algo.
Yo le decía que sí, que estaba bien, aunque todavía había noches en las que recordaba los golpes y despertaba sudando. Rosa siempre decía: «Eso es normal, don Ramón. Las heridas del alma tardan en cerrar, pero cierran». Miguel también venía de vez en cuando. Me explicaba cómo iban los últimos trámites. Me contó que mis hijos estaban recibiendo ayuda psicológica en el penal y que el juez quería asegurarse de que entendieran el daño que cometieron. Me tranquilizó saber que estaban bien, aunque estuvieran pagando sus errores. Yo no deseaba que sufrieran, solo que aprendieran. Una mañana, mientras barría el patio, llegó un grupo de jóvenes con cámaras. Eran de un canal de 1900 televisión. Uno de ellos me dijo: «Don Ramón, su historia ha inspirado a mucha gente. Queremos hacer un reportaje especial». Yo les agradecí, pero dije que no. No quería volver a hablar del dolor ni revivir todo eso otra vez frente a las cámaras. Ellos entendieron y se fueron respetuosamente. Después de eso, mucha gente empezó a venir a la casa a contarme sus historias. Personas mayores que también habían sufrido malos tratos de sus hijos. Una señora me dijo llorando: «Usted me dio valor para hablar». Un señor contó que su hijo lo había sacado de su casa para quedarse con el terreno. Yo los escuchaba y trataba de darles palabras de ánimo. Me di cuenta de que mi historia había servido para algo más que mi propia justicia. Había despertado a otros. Un día Rosa llegó al patio con una caja en las manos. «Le traje algo», me dijo. Al abrir la caja vi cobijas nuevas, panes y unas sandalias cómodas. Me quedé sin palabras. Ella me dijo: «Esto es de parte de algunos viejitos del asilo. Le mandan saludos y dicen que no se olvide de ellos». Al escuchar eso, sentí un nudo en la garganta. No sabía qué pensaban en mí. Le pedí a Rosa que me llevara a visitarlos. Fuimos ese mismo fin de semana. Cuando entré al asilo, varios ancianos me reconocieron. Algunos se acercaron despacio, otros lloraron. Les llevé pan, frutas y unas palabras de aliento. Les dije: «No están solos, no dejen que nadie les quite su valor». Ellos me abrazaron y me dieron las gracias. Fue un momento que nunca voy a olvidar. Ahí entendí que la vida me estaba dando un propósito nuevo. Al volver a casa me sentí en paz. Me acosté temprano y esa noche dormí profundamente. Al día siguiente desperté con una idea clara. No quería pasar el resto de mis días solo, no porque necesitara compañía, sino porque sentía que tenía todavía algo por dar. Así que comencé a ayudar en el barrio. Si un vecino necesitaba que le barriera el frente, lo hacía. Si una señora necesitaba cargar bolsas, le ayudaba. Esa sencillez me hacía sentir vivo. Una tarde, mientras estaba sentado en el patio, llegó María. Llevaba una bolsa con comida y la mirada triste. Me pidió entrar. Le dije que sí. Nos sentamos en la mesa del comedor. Ella estaba nerviosa. Me dijo: «Ramón, yo sé que causé mucho daño. No vengo a pedirte que todo vuelva a ser como antes. Solo quería decirte que estoy buscando ayuda y que estoy arrepentida». Yo respiré hondo. Había algo dentro de mí que todavía dolía, pero también algo que quería sanar. Le dije: «No te deseo mal, María, pero ambos necesitamos tiempo. Quizás un día podamos hablar con calma. Por ahora, sana tú también». Ella lloró y me dio las gracias. Se fue despacio. Yo me quedé mirando la puerta por un rato, pensando en lo extraño que es el corazón humano. Con el paso de los días, todo se volvió más ligero. Ya no tenía miedo de dormir ni de estar solo en la casa. Ya no pensaba en mis hijos con rabia. Solo esperaba que aprendieran algo de todo esto, que un día entendieran que un padre no es un cajero automático, sino un ser humano con corazón. Una tarde, mientras tomaba café en el patio, Rosa llegó con una sonrisa. Me dijo: «Don Ramón, quería decirle que se ve diferente, más tranquilo». Yo sonreí también, porque era verdad. Por fin sentía que la vida me estaba permitiendo respirar sin dolor. Le respondí: «Rosa, estoy en paz, y eso vale más que todo el dinero del mundo». Miré el cielo. Estaba azul, limpio.
Sentí el viento en el rostro y supe que, aunque mi historia fue dura, al final quedó como debía, con justicia, con verdad y con paz. Y por primera vez, en mucho tiempo pensé, lo logré, sigo aquí.